Llegó el momento de escuchar el mensaje del Señor y está en Cristianismo Vertical, el espacio que te ayudará a estrechar tu relación con Dios. Un saludo y feliz mañana de domingo. ¿Has leído el Antiguo Testamento? Creo que muchos que me miran han leído esa parte de la Biblia. Y seguramente recordarán el personaje de Job. Ahora, quiero brevemente hacer un acercamiento hacia el final del libro, donde encontramos que Dios se acerca a uno de los tres amigos de Job, del que menciona ahí su libro, y le dice el Señor, voy a parafrasear estos versos bíblicos del 7 al 10 del capítulo 42, para que podamos avanzar en el tiempo y no dilatarme mucho, y usted pueda continuar viendo esta reflexión hasta el final. Dios se acerca a uno de sus amigos, de los amigos de Job, y le dice, mi ira se ha encendido contra ti y tus amigos, porque no han hablado lo recto delante de mí, como sí lo ha hecho Job, mi siervo. Por tanto, hagan sacrificio, ofrezcan sacrificio y díganle a Job que ore por ustedes. Y yo aceptaré la oración de Job y no los trataré con afrenta. En otras palabras, vayan a Job, ofrezcan sacrificio, él orará por ustedes y de esta manera el problema va a quedar solucionado. Yo quiero preguntar algo hoy y va a ser la pregunta de fondo que me va a dar pie a la temática. ¿Cómo se vincula la historia esta de Job con Cristo, su persona y su obra de redención? Note primero esto interesante. Dios toma a Job como ejemplo, como paradigma, como norma y le dice a este hombre, Elifaz, y a sus amigos, ustedes no han hecho lo recto como él sí lo ha hecho. De manera que para estos hombres Job constituyó una norma, un ejemplo, un paradigma a seguir. De hecho, su vida, la de ellos, no llegó al estándar. Por tanto, la ira de Dios se encendió y Dios estaba enojado con estos hombres. Pero aquí está el primer punto de conexión. Job, para sus amigos, fue la norma por la cual Dios midió la conducta y la vida de estas personas. Dios fue un ejemplo, Job fue un ejemplo para ellos. Job fue la norma o el parámetro a seguir por el cual Dios midió su vida y ellos, por supuesto, según la propia Biblia, no alcanzaron las expectativas. Lo segundo es que Dios le dice, vayan y ofrezcan un sacrificio. 7 corderos, ¿verdad? 7 carneros y allí hagan un sacrificio. La ira de Dios había despertado. Ellos habían enojado a Dios por su forma de conducirse en la vida, por la forma de tratar el problema de Job y todo su sufrimiento. No se portaron con rectitud, de manera que esto enojó a Dios y este enojo precisaba de un sacrificio. El pecado precisa de un sacrificio, porque según la propia Biblia, no hay remisión de los pecados a menos que haya un derramamiento de sangre. ¿Ok? Hasta aquí estamos entendiendo. De manera que Job constituyó no solamente un ejemplo para sus amigos, sino que también estos amigos de Job necesitaron un sacrificio. Y súmale a esto que el propio Job fungió como una especie de mediador, porque Dios le dijo, y él orará por ustedes, y yo aceptaré la oración de Job. Y en otras palabras, el problema se va a solucionar. La amistad se va a restaurar. La relación entre ustedes y yo va a quedar ok, va a quedar bien después de esto. Bueno, esta historia
esta historia, si ya estás hilando en tu mente las ideas del Antiguo con el Nuevo Testamento, con lo que Cristo vino a hacer, te darás cuenta que el hombre tiene una gran necesidad de tres cosas: de un ejemplo a seguir, de una norma por la cual vivir. De hecho, el hombre ha fallado a esa norma, a esa ley, a esa palabra, a esa revelación, a Jesucristo, que es el Verbo encarnado. Ha fallado a eso, porque ese es el estándar. Tú y yo, los seres humanos, no nos inventamos una norma, no nos creamos o nos fabricamos un ejemplo, ni somos nosotros, ni podemos fabricarnos un ejemplo por el cual vivir. Viene fuera de nosotros, está más allá de nosotros. Y Dios nos va a sopesar según esa norma. Es su propia palabra, es el propio Hijo de Dios tomando forma humana que nos modeló la vida perfecta que Dios quiere para ti y para mí. Todo en cuanto a eso hemos fallado. Hemos fallado. Ahora necesitamos un ejemplo. Necesitamos una norma por la cual vivir. Necesitamos un paradigma. Y ese se llama Jesucristo. Ese es Jesucristo. Pero sumado a esto necesitamos un sacrificio. Porque la vida de todo ser humano es testigo de que no hay ninguno de nosotros que haya cumplido perfectamente ese parámetro. No haya llenado las expectativas de Dios. Todos hemos fallado. Por tanto, se requiere de un sacrificio. Y Cristo es el sacrificio. Necesitamos que alguien muera en nuestro lugar para que la relación entre Dios y nosotros se restaure. Tú no puedes morir por ti mismo. Tú no eres, ni yo tampoco somos. Ninguno es el redentor de sí mismo. Necesitamos un redentor, alguien que muera por nuestros pecados y su sangre sea el pago de nuestros errores. Jesús es ese sacrificio, es ese cordero que quita el pecado del mundo. Pero además necesitamos a alguien que medie, que se pare frente a Dios y le diga: ten misericordia. Yo estoy aquí para que tengas favor y seas favorable hacia este objeto, hacia esta persona. Él es el mediador del nuevo pacto. Él es alguien y el perfecto mediador, quien delante de Dios el Padre menciona tu nombre y le dice: ten misericordia, yo ofrecí mi vida por él. Yo soy el sacrificio por sus pecados. Yo fui la norma que él violó, pero también soy el sacrificio que restaura su estatus delante de ti, Padre. Y es de la única manera que puede el ser humano restaurarse con Dios y retornar a la casa de donde nunca debió salir. ¿Cómo se vincula? De esta manera. ¿Qué verdades alude la historia de Job? Bueno, tú y yo necesitamos un ejemplo. Cristo es el ejemplo. Tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Ese ejemplo, esa norma, esa vara por la cual nos va a medir el Señor. No la fabricamos nosotros. No somos nosotros mismos, mucho menos. Jesús es la palabra de Dios hecha carne y tenemos que vivir por esa palabra. Es verdad, nuestra historia resalta que hemos fallado, pero una vez venido a Él en arrepentimiento y fe, contamos con su presencia y su poder para vivir la voluntad de Dios y acercarnos a esa norma, a ese estándar. Y es como único. Segundo, Él es el sacrificio y Él es el mediador. Necesitamos un ejemplo, necesitamos un sacrificio y necesitamos un mediador. Alguien que se pare entre Dios y nosotros a mediar, a pedir misericordia por nuestras vidas. No es otro. Él es el perfecto ejemplo, Él es el perfecto mediador y el perfecto sacrificio. Quiera el Señor que puedas acudir a Él buscando
para llenar estas necesidades de tu vida. Y de esto se trata el Evangelio. De anunciarte a ti que me escuchas que tu vida está en peligro. Tu vida ante los ojos de Dios, a menos que tú vengas al Señor y tengas con Cristo una relación correcta por medio de la fe y del arrepentimiento, la ira de Dios descansa sobre ti. El enojo de Dios reposa sobre ti. Quizás tú digas, puedo vivir con eso. No es algo que me asusta. Quiero recordarte que dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A los hombres nos asusta la justicia humana. ¿Has pensado usted en algún momento cómo tú te comportarías? ¿Tú podrías lidiar con vivir 30, 20 años o 5 años en el corredor de la muerte, esperando ser ejecutado? Es difícil esa vida, esa experiencia. Peor que eso es caer en manos del Dios vivo. Te lo aseguro. Tómate un momento, tómate un segundo de tu vida, un minuto de tu tiempo. Reflexiona. Hay un ejemplo que debes de imitar. Jesucristo es su nombre. Hay un sacrificio que te hace posible a ti volver a restaurar tu relación con Dios. Y es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El Hijo de Dios que murió por tus pecados, por los tuyos y por los míos. Y tú necesitas a uno que se pare frente al Padre y le diga, ten misericordia, yo morí por él. Mi justicia ponla a su cuenta. Acepta su entrada al cielo. Tú necesitas a alguien y ese alguien es Jesús. Dios te bendiga y confío, como siempre digo, en el Espíritu Santo que trate con tu corazón y puedas abrirle el corazón completamente a estas verdades y le des la bienvenida a tu vida al Salvador del mundo, Jesucristo. Dios te bendiga. Hasta una próxima vez.